Si tú quieres ser un buen dictador, Sí. tú tienes, mira, te apoderas del país, un buen dictador moderno, Volviendo al tema central. al tema central. Ajá. Tú te apoderas del país, no importa cómo te apoderes, te apoderaste. Tú le tienes que cambiar el nombre a tu país. Y tienes que apedillar a tu país contrario a lo que tú eres. Es decir, te apoderaste de Corea, le dices, bueno, ahora vamos a llamarnos, soy un dictador, ahora vamos a llamarnos República Democrática de Corea. Sí. Bienvenidos a otro episodio de Estamos Muertos Podcast. Este es nuestro primer episodio oficial del año. Es verdad, todos los otros fueron filmados con No, anterioridad. Sí, durante diciembre. Ajá. Vamos a tratar, bueno, vamos a hacer un preámbulo corto, pero lo bueno es que anunciarles a la gente que, bueno, que estamos como que preparando una segunda temporada. Sí, O sea, sí. no va a haber un corte como tal. Pero estamos preparándonos para renovarnos. Para renovarnos, exactamente. Por ahí, bueno, no hemos tenido logo hasta ahora. No Por tenemos ahí, logo. por ahí se está cocinando algo. Es cierto. No hemos, bueno, no tenemos nada en el canal, así, entonces hay que Vamos a acomodarlo. mejorar ahí, vamos a mejorar un poco nuestros instrumentos que han sido muy básicos. Exactamente. Por acá y bueno, vamos a ver qué tal nos va. Exacto. Hoy tenemos un episodio que creo que nos va a dar mucha tela para cortar. Sí, es cierto. Estoy pensando que puede ser que nos puede quedar en el tintero más cosas. Pero Claro, es mucho bueno, para- pero nos puede pasar como nos pasó con la de cuando estábamos hablando de la conciencia, Sí. que ahí nos quedaron otra Bueno, cosa. con lo de civilizaciones también Exacto, también. nos quedó para cortar. Pero bueno, hoy nuestro episodio, como vieron en el título, es sobre las dictaduras, de cómo ser un buen dictador. Este es como un manual básico de dictaduras. ¿Cómo ser un buen dictador? Un buen dictador, pero medido desde distintos lados. Sí. Vamos a hacer distintas mediciones de lo que sería un buen dictador. Y no solo vamos a hablar de dictador y de dictaduras como tal, sino de cosas también concernientes a todo ese proceso, pero no relacionadas directamente. Exacto. ¿Qué es una dictadura? ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es un régimen en el que la gente no pudo elegir quién los va a liderar. Eso sería, digamos, por lo menos mi definición básica. Si vos no Sí. tenés poder de elección, estás en una dictadura. Hay sobre todo las repúblicas nuevas de América, en los años en que combatieron a los españoles, Sí. no tenían otra forma de ellas mantenerse sólidas que con un dictador. Sí. Le entregaban todos los poderes de la república a una sola persona, y esa sola persona era el dictador durante ese proceso. ¿Estás hablando de la época colonial? No, de la época de la independencia, de Ajá. 1812 hacia acá. Claro, pero ¿en qué caso? Por Digamos, ejemplo, hay casos y casos también. Por ejemplo, cuando inició el proceso de independencia en Venezuela, a Francisco de Miranda le dieron todos los poderes porque estaba en guerra con los españoles apenas iniciando. Ajá. Que Francisco de Miranda es uno de los próceres independentistas. Le dieron poder dictatorial, que fuera el dictador y que acabara con los españoles. ¿Pero quién se lo dio? Se lo dio la República recién nacida. Ajá. Que bueno, ahí había como una especie de triunvirato. Un triunvirato es una presidencia dividida en 3 personas. Ajá. Y bueno, había un congreso, y el congreso, bueno, le dio todos los poderes a Francisco Miranda. Sí. Simón Bolívar en Bolivia fue dictador. También fue dictador. Bueno, Bolivia se llama Bolivia por Bolívar. Claro. Hay muchos países o sea, hay que evaluar cada caso, porque hay muchos países que iniciaron siendo una república. No todos empezaron con un dictador. Claro, pero o sea, una república puede tener un dictador. Bueno, iniciaron siendo una democracia. Exacto, exactamente. O sea, por lo menos Corea del Norte es una república. Eso está bueno. Vamos a sentar definiciones. ¿Qué es una república? Una república
simple y llanamente es un gobierno no monárquico. O sea, que lo que no tenga un rey, Lo que no tenga un rey, que exacto. tenga otra forma de organizarse que no sea monárquica. Que no sea monárquico y que no sea hereditario y que bueno, y Eso claro, de por hoy sí. entendemos una república con los poderes públicos, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, Sí, pero, o sea, una república fácilmente puede ser una dictadura, no hay es ninguna verdad. diferencia. Sí, tal cual. Y, teníamos más definiciones. Exacto. Em, a ver, ¿qué hace que un dictador pueda ser, o sea, pueda ser considerado bueno o pueda ser considerado malo ¿Por el pueblo? ¿O en para el base a qué pueblo? lo medio? ¿Por el pueblo? Y Exacto. para mí un O dictador, por la gente en general. bueno, para empezar, como que mucho el concepto de dictador bueno no existe para mí, pero un dictador menos malo, digamos, es aquel en el que le crea a la población esa falsa sensación de prosperidad y de que todo está bien, que no te dan ganas de derrocarlo ni decís si cambiara este tipo que nos lidera, porque en el momento en el que un pueblo quiere cambiar a la persona que está al frente y se da cuenta que no puede, ahí es que empieza la ansiedad, digamos, del pueblo. Pero antes no, antes está como que todo bien. A Vargas Llosa, Ujú. el escritor peruano, le predicieron porque él escribió un libro sobre el liberalismo Sí, y en un foro le hicieron esa pregunta estaban comparando a Pinochet con Maduro, sí, que cuál de los dos era peores. ajá, Y él llegó, atajó de una y dijo, mira, esa pregunta no te la acepto porque realmente nunca hay dictaduras buenas, claro. todas son malas. Pero si tú evalúas el, o sea, yo obviamente comparto esa idea, Esa visión. esa visión de que Ujú. nunca puede haber una dictadura buena, nunca. Claro, sí, jamás. Pero si tú comparas Sí, el desempeño económico de la dictadura de Pinochet sí. con el desempeño económico de la dictadura de Maduro, Ujú. ¿cuál le fue mejor? ¿Cuál tiene Bueno, menos, cuál tuvo o cuál generó menos pobres? bueno, eso ahí sí puedes decir fácilmente que la de Pinochet generó menos pobres. Después tenés todo el tema de la violación de los derechos humanos, Claro, que, que ocurren en las dos dictaduras. O exacto. sea, tanto Pinochet como Maduro son malos en ese Claro, sentido. pero en una democracia también pueden haber violaciones de derechos humanos. Sí, pero no puede durar mucho tiempo porque Claro, se claro. cambia el No presidente y sería algo sistemático. no sería algo sistemático, exacto. Exacto, esa es la ventaja Es verdad. de un sistema democrático. Pero esto también entra entre el dictador bueno y el malo, entra en lo que hablamos en la maldad, de la Sí, maldad. Esa línea delgada entre lo bueno y lo malo que claro. nadie es capaz de distinguir, que a mucha gente les cuesta distinguir. Tengo una pregunta para vos, que yo sé que considerás mejor, pero eh, imagínate que hay una democracia Ujú. que sistemáticamente falla en sus propuestas de Ok, económicas y políticas y todo durante mucho tiempo. Eh, y de repente aparece un dictador que se cansó de toda esa mierda. eh, ¿qué te parece mejor? ¿Que siga fallando? Imagínate que este dictador viene y lo que hace, lo hace todo bien y realmente saca a ese pueblo de esa situación. ¿Qué ok. te parece mejor? ¿Esa democracia que sistemáticamente está fallando o ese dictador que vino y hizo todo bien? Claro, si vamos al supuesto de que estás seguro o de que ya sabes de que las políticas públicas que implementó el dictador fueron exitosas, eh, o sea, el punto es que tú cuando entras en una dictadura tú no sabes lo que va a pasar. Claro, es eso, exactamente. O Y sea, además que no, te puede salir todo bien durante un tiempo y después sale todo mal y cuando sale todo mal no lo puedes cambiar. exacto.
creo que la democracia tiene una particularidad de que es perfectible y que puede ir mejorando. O sea, yo Ajá, prefiero el desorden y los fallos de la democracia ajá. que el orden y los éxitos de una dictadura. Sí, es verdad, es cierto. Da esa libertad de que si algo sale mal, o esa garantía de que si algo sale mal lo podemos cambiar. En cambio, si en una dictadura algo sale mal, no tenés garantía No ninguna. tienes garantía de Sí, sí, ninguna, te lo calas y ya, o sí, sea, ve a exacto. dónde haces, si no, bueno, mira, ahí estamos reuniendo gente, vamos aquí al estadio y Ajá, bueno, nos vamos a fusilar ahí dentro en un ratico, claro, sí, o sí. sea, si no te gusta. Es verdad. Eh, pero bueno, aquí también entra como el concepto de justicia, Ujú, que lo estábamos conversando previamente. es O cierto. sea, entre lo bueno y lo malo de los gobernantes también está el sentido de justicia de un gobernante. Ajá. Esa está filosófica, diría. Sí, está filosófica Sí. porque, o sea, ¿cómo tú consideras que alguien es justo? Un gobernante, ¿cómo lo definirías como un gobernante justo? Qué buena pregunta, pero justo me da como a que, que trata de encontrar equilibrios entre Claro, todas las partes. exacto. Ujú. Y los injustos son los que Desequilibran para beneficio propio. para beneficio propio, Ajá. totalmente. Sí, sí, sí. O puede ser para beneficio de un tercero seleccionado. Pero donde las mayorías son, son oprimidas o no obtienen ningún tipo de beneficio. Exacto, sí, sí, sí. Últimamente he estado pensando algo, pero súper izquierdoso, súper, súper, A súper, ver, que largalo. es sobre las mayorías. Ajá. Y es el concepto, la izquierda siempre defiende esto de que dicen de que los pueblos necesitan un gobierno parecido a ellos. Sí. ¿Qué tan de acuerdo estás tú con ese concepto, considerando lo siguiente? Para la izquierda dice que. Sí, 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 o por lo menos la izquierda latinoamericana Ajá. anda, bueno, cuando Chávez, Lula y Sí, Néstor andaban, de que por fin Latinoamérica tiene gobernantes que se parecen al pueblo. sí. Eso era una bandera que siempre se la Era escuchaba. medio demagógico también. Ah, no, Sí, total. Pero, ¿qué opinas tú de eso? O sea, ya va. Si la mayoría sí, somos trabajadores, sí. ¿crees que estaría bien votarle a alguien de las élites que de verdad, de cierta manera, no tienen tus mismos intereses? Algo muy zurdo lo que yo pienso. O Eh, sea, la verdad que no sé si va por intereses. Hay que ver la propuesta de la persona que estás votando. Eh, porque toda persona tiene su propuesta de gobierno y, por ejemplo, a mí como trabajador, ujú, y esto es un pensamiento que sé que hay opiniones distintas o opiniones variadas en todas partes, pero a mí realmente como trabajador me beneficia votar a alguien que le haga bien a la empresa en donde yo trabajo, claro, porque el éxito de esa empresa va a ser el mío también. ok. Entonces, ese es mi pensamiento, ¿no? También hay gente que piensa que podría votar a alguien que les dé más beneficio como trabajador. Pero es toda una balanza ahí, Sí, porque después, obviamente, yo como trabajador también quiero más beneficios, pero no los quiero a costas del fracaso de la empresa para la que trabajo. sí, o a costa del fracaso del sistema económico que te Exacto, mantiene. exactamente. Sí, es un buen dilema. Y he estado meditando sobre eso, sobre ese, como ese leitmotiv de la izquierda. Ajá, Y de cierta manera tiene algo de razón. O sea, porque si la mayoría somos trabajadores, sí. ¿por qué le vamos a votar a alguien de las élites? Pero la verdad, Pero, ¿cómo fue la frase original que vos dijiste? Porque la verdad es que me pareció cierta. Pero después la explicación yo la había entendido de otra manera. ¿Cómo la, era la frase original? la frase original de lo que decía la Sí, izquierda aquí diciendo, a mí no me parece cierto, ok, que por fin Latinoamérica tenía gobiernos que se parecían al pueblo. ok.
haciendo Yo lo, alusión a yo lo- Lula, Néstor y claro, Chávez. yo lo que entendí cuando dijiste eso, antes de que lo explicaras, es que por fin, obviamente que un pueblo va a tener a un gobernante que lo represente. Ujú. Y si en un momento tiene un gobernante que no represente a las mayorías, no va a durar mucho ese gobernante y lo van a cambiar enseguida. Y va a aparecer alguien que represente a las mayorías. Pero no tiene por qué ser una persona igual a vos. O sea, en las mismas Claro, circunstancias que vos. Tiene que ser una persona que represente tus ideales. Que no tiene por qué ser un trabajador tampoco. Puede ser, no sé, un empresario, pero representa tus ideales. O lo que sea. sí, Puede ser sí. un político toda Pero la bueno, vida ahí, también. ahí yo creo que lo ideal sería en llegar a como un balance mm, entre, bueno, vamos a buscar a alguien que me ofrezca ciertos beneficios, pero que no colapse el sistema económico que nos mantiene, un Claro, sistema exacto. capitalista que, bueno, que es lo mejor que hemos conseguido y es Es lo que verdad. mantiene el mundo así y de cierta manera lo que ha logrado, el sistema que ha logrado menos desigualdades, Es verdad. digan lo que digan. No, no sé si menos desigualdades, sí, probablemente sí menos desigualdades, pero ha sido el sistema que ha logrado, comparado con todo el resto de la historia de la humanidad, sacar a la mayor cantidad de Cantidad, gente de la pobreza. exacto. Este concepto de dictador es un concepto que nació en la República Romana. Y Ajá, ese, no sabía eso. yo quiero estudiar bastante sobre la República Romana porque me parece loquísimo, Sí, sí, loquísimo, loquísimo es fascinante. que hace 2500 años atrás alguien o un grupo de gente se haya inventado una república de la nada Sí, sí. donde había un senado, ¿De donde dónde salió? discutían Claro. leyes, donde había gente electa Tenían un sistema político, todo, todo. y que lo vinimos a rescatar ahora. Claro. O sea, lo O vinimos a sea, rescatar en 1700 prácticamente con Estados Unidos y todas las revoluciones que hubo a este lado. imagínate si el Imperio Romano hubiese prosperado. ¿Cómo hubiese sido el mundo si el Imperio Romano prosperaba hasta el día de hoy? Sería algo muy loco, ¿no? Es súper loco porque el Imperio Romano no, la República Romana Ajá, de cierta manera también era un imperio, sí, porque había conquistado gran parte de Europa, la península ibérica, es cierto, es cierto. eh, pero sí, bueno, y por eso el Renacimiento se llama Renacimiento. Claro, porque se salió de una etapa oscura Se salió de la de la etapa humanidad. oscura y se trataron de volver a los valores de la República Romana, de los griegos, Sí, sí, sí. y- pero bueno, volviéndole a la República Romana. Ujú. Eh, el dictador era a la persona que creo que era el Senado, le otorgaba todos los poderes para que decidiera sin ningún tipo, bueno, imagino que sin ningún tipo de limitante en determinadas circunstancias, Sí. como lo que te había comentado de los dictadores en la independencia de Latinoamérica. O sea, se le daba el poder. El Senado le da el poder a una persona Exacto, sin ningún tipo de problema. hasta que se muera. No, no, me imagino Ah, que podían quitárselo, ok. pero no había ese proceso burocrático de un gobierno, Ujú. que está bien que de controles, Sí. eh, pero bueno, ¿crees tú que los gobiernos de esa época pueden verse bajo el mismo cristal que ahora vemos con todos nuestros conceptos avanzados de democracia y todo eso? O sea, se pueden evaluar porque de cierta manera, bueno, eran prácticamente dictadores, o Dictadores, sea, no claro, había sí. respeto a las libertades Yo, de... yo creo que si vos estás en ese contexto, en esa época, en esa circunstancia, no conocés ni tenés ni idea de lo que es una democracia y todos los lugares y las naciones, imperios o lo que sea que te rodean tienen un rey absolutista, monárquico, o un Claro, emperador. Me parece que estabas a la merced de que el emperador o rey que te toque sea un buen dictador o un mal claro, dictador. exacto, que ahí Mm, entraría el concepto del gobernante justo. Por lo exacto. menos en Grecia, que estaban los conceptos estos de ciudades-estados, que Ujú. era que estaba Grecia, una ciudad-estado, y estaba Esparta, que Sí, era una ciudad-estado. Y era contradictorio porque Grecia
que era una ciudad con una democracia establecida, Grecia no, Atenas, perdón. Ajá. Atenas, que era una ciudad con una democracia establecida, Sí. las mujeres no tenían ningún tipo de derecho, eran sometidas por el hombre. En cambio, Esparta, Ajá. que era una monarquía, había un rey, ahí las mujeres tenían derechos a decidir con quién se casaban y todo esto. Claro, como Es que súper contradictorio. el, digamos, dictador instauró un sistema que, digamos, para la sociedad era mejor, o Exacto. por lo menos se percibía como mejor. Y ojo, una dictadura no puede ser, eh, o sea, puede haber una dictadura sin que haya un dictador. ¿Cómo es eso? Porque una dictadura puede estar comandada por un grupo de personas. Claro, bueno, como una oligarquía, una cosa así. Sí, bueno, que es eso que lo estábamos hablando, que la oligarquía es como Ujú. el gobierno de los poderosos, de los Claro, que tienen poder económico. sí, sí, Pero, por ejemplo, las dictaduras, la dictadura en Venezuela. sí. O sea, Maduro es la cabeza, Ajá. pero ¿quién crees tú que toma las decisiones? Se me ocurre Diosdado. O sea, a lo mejor no Pero las porque lo toma miro él, porque lo miro y me da miedo nada pero más. sabes que hay un montón de figuras malévolas que están ahí. Sí, sí, sí. O sea, es como todo una organización que toma las Claro, decisiones, no es exactamente, decisión de que está a la cabeza nada más. exactamente. Ujú. Entonces, o sea, no necesariamente tiene que haber un dictador. Y te digo esto porque, o sea, no sé cómo era el régimen político en Grecia. No Ajá. sé cómo funcionaba en esa Estaría bueno época. saberlo Sí, igual. sí, Pero es algo que quiero leer. Porque sí, sí, yo de verdad también. me vuela la cabeza de cómo duramos 2500 años sin eso. Claro, ¿y por qué se terminó? Y cómo empezó también. Exacto. ¿Y por qué se terminó? Nos puede llevar a nuestro siguiente tema. A ver. ¿Por qué nacen, o sea, por qué nacen las democracias? ¿Qué hace las dictaduras? Las dictaduras. ¿Qué hace que una dictadura florezca cuando hay una democracia instaurada? No sé, a mí me da, nunca lo pensé mucho, pero me da como que puede haber varios motivos. Pero no sé, decime vos, por qué, que te veo que tenés más No, algo no, creo clarito. que tú lo dijiste hace rato. Ajá, Las democracias, y sobre todo una democracia nueva, sí. genera mucho desorden. Y Mm, esto es una frase claro. que voy a robarme del penúltimo capítulo de la última temporada del Mandalorian. A ver, no, sin spoilers, alerta de spoilers. Bueno, sí, alerta de spoiler. Hay una. En el episodio, Sí, el Mandaloriano y otro tipo se encuentran con un oficial. mirá que yo no lo vi todavía la Dale, segunda pero no te voy a temporada. esperar nada. Ok. Se encuentran con un oficial del Imperio Ajá, y el oficial les dice que falsamente la gente dice que quiere libertad, pero ellos saben que lo que quiere la gente es orden. sí. O sea, él sabe que lo que quiere la gente es orden. Exacto, cuando dijo ellos saben, el imperio sabe que lo que quieren es orden y por Ajá. eso ellos surgen. Claro, hacen alusión a que la gente está equivocada en lo que quiere. ¿Equivocada o malentiende lo que quiere? O O sea, lo malentiendo. que quiere la gente es orden, Sí, pero la democracia, en este caso la República Intergaláctica de Star Wars, sí. trajo desorden luego que cayó el imperio. Bueno, eso es muy cierto. Es para mí la forma en la que nacen los dictadores tiene mucho que ver con eso. Tenés razón y no lo había pensado, pero cuando te pones a pensar sobre los problemas que tiene un país y cómo solucionarlos, rápidamente terminás en la conclusión de que si la gente votara distinto, esa es una conclusión inmediata cuando te pones a pensar en los problemas de los países y cómo cambiarlos. Y ahí no me sorprende nada que haya gente que diga, hay gente que no tendría que votar, o ese tipo de Ya va, declaraciones. yo tengo compañeros conocidos en Facebook Ajá,
que publican cosas como que no, la gente, para votar necesitarías mínimo un grado universitario, si no, no deberías votar. Claro, sí. Bueno, ¿qué? Exacto. Entonces, para mí, de ahí nace de gente que prefiere o que cree que tiene una superioridad Sí, intelectual sí, y sí, moral totalmente. y que sabe que es lo mejor para la mayoría, que cree que sabe que es lo mejor para la mayoría y tiene el talento y el poder para derrocar un gobierno, va y lo hace y ahí nace la dictadura. Y ese es el inicio de un problema en realidad, porque puede ir todo bien, pero después a esa persona, ¿cómo la sacas del poder? Ya se endulzó. Sí, y eso me acaba de acordar de algo que también leí hace poco, que era, o sea, ¿cómo, cómo tú haces para... em, se me olvidó lo que... Estaba pensando y se me olvidó lo que iba a Por decir. ejemplo, hay distintas formas, porque puede ser que alguien derroque un gobierno, o Ajá. puede ser Ok, ya me acordé, ya me acordé. que un gobierno sea electo y que después decida permanecer en el poder. Sí, A ver, vamos a lo que... a lo que te iba a decir. Ajá, Que eso lo he dicho, creo que lo he dicho una vez en el podcast. ujú, Una vez escuché a Obama, sí. bueno, no escuché a Obama directamente, sino que escuché un audiolibro en Obama, español. Obama es el Sí, rey. sí, sí, lo amo Si, también. si a vos te tocaron, si estabas antes de Cristo y te tocó un monarca y te tocaba Obama, estabas salvado, para mí. Le hago una estatua. Pero Sí, bueno, sí. el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Obama dijo que él escribió un libro que se llama La audacia de la esperanza y Ajá, yo escuché un audiolibro de ese libro narrado en español. Entonces no escuché directamente a Obama decirlo, claro. pero imagino que en la versión en inglés sí lo dijo Obama Sí, sí, directamente. sí. Él narra sus audiolibros. ¿Sí? Creo que sí. Ah, bueno, Ujú. espero que sí. El punto es que dijo lo siguiente, que para ser político tú tienes que tener un grado de megalomanía. Como, Creerte mejor que los demás a la hora de solucionar los problemas de la gente. O sea, claro. si tú no tienes ese grado de megalomanía, no puedes, eh, no, o sea, vas Sí, a es verdad. fracasar Tenés que políticamente. creer que tus propuestas van a ser lo mejor para la mayoría. Sí, y por eso Ujú. creo yo que sería un mal político. ¿Vos? Yo sería un mal político ¿Cómo? porque dudaría mucho sobre que si lo que estoy haciendo, o sea, porque yo estoy tan seguro de que lo que yo estoy haciendo va a beneficiar a todos. Claro, sí, O sí. sea, dudaría mucho en Como eso. es muy difícil poder sostener una postura, porque cuando sos político te atacan tu postura de todos lados. Claro, Y poder sostenerla, digamos, no es fácil tampoco. y O que no te hagan dudar de vos mismo, no sé si es tan claro, y sobre fácil. todo pensando en que un problema puede tener muchas soluciones. Sí, O sea, y distintas ideologías pueden plantear una solución efectiva a un problema de la gente. sí, Inclusive, a lo mejor la ideología que no te gusta a ti plantea una solución muy efectiva, para un más problema que efectiva para tenés. un problema que tiene la gente. Sí, Y obviamente. esto, lo de la megalomanía, viene atado con otra cosa que leí, que, que es el que estaba leyendo Platón, Ujú, de la República, y en el diálogo que tiene Sócrates, no me acuerdo con quién, con otra persona, él les dice que la gente que gobierna, a juro, se tiene, o sea, la gente que gobierna o la gente quiere gobernar porque sabe que hay peores que él gobernando y por eso la gente, hay disputa por el poder. claro. O sea, porque de cierta ¿Sabe o manera cree? sabe o cree, Ujú, exacto. Cree que los que están ahí son peores y por eso la gente se claro. anima. Ujú. Entonces él hace una comparación y dice que si todos fueran buenos y todos fueran top, nadie quisiera gobernar. O sea, porque, ¿para qué quiero gobernar yo si Él él es es más muy bueno bueno, que yo y... perfecto, claro. Y Exacto. se están cargando de todos Se esos están cargando problemas. de todo y lo va a solucionar bien. Claro, sí, sí. Entonces, por eso es que el poder te llama la atención muchísimo. Sí, 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 es cierto. Sí. Bueno, creo que era Sócrates, no estoy seguro, pero Ya, me antes que parece digas que... eso, A ver, una frase que me decía siempre mi papá.
lo dijo Sócrates y lo dijo Platón. La última gota de miado siempre cae en el pantalón. Eso, dudo de que la autoría de esa frase haya sido de Sócrates y Platón, Sí. pero Ok. bueno. Esto creo que fue Sócrates que lo dijo, o que lo pensaba, y Sócrates no pensaba en que todos los ciudadanos tenían que votar. Aunque te parezca contradictorio, Sócrates pensaba. Sí, y me imagino que en esa época Sí, era muy normal. era muy normal. Además había mucho analfabetismo en esa época también. Sócrates pensaba que los que tenían que votar para saber qué es lo mejor para la ciudadanía eran los intelectuales, Ujú. porque la ciudadanía se dejaba convencer muy fácilmente por gente que tipo te regalaba Claro. caramelos. Suponete, ejemplo. Y es que claro, sería un gobierno de la aristocracia, que la aristocracia de cierta manera son los mejores. Claro. Y esa idea de que no todos deben votar no es una idea tan vieja. O sea, No. Bueno, es una idea que me imagino que en algunos países árabes sí, todavía sí, las sí. mujeres a lo mejor Es no tienen que una derecho a idea voto. que no ha muerto. Que no ha muerto, exacto. Ujú. Pero que todavía se ejecuta. O sea, una Sí, sí, cosa es sí. que tú vivas en un país, por ejemplo, como Argentina, que todos tienen derecho a ejercer política, tienen sus derechos políticos, Sí, sí, sin a votar. importar Ajá. sexo, religión ni nada. Ujú. Que tú tengas esa idea loca de que Que- la gente que llegó al bachillerato y no tiene grado universitario no debería votar. Claro, sí. Y otra cosa es vivir en un país árabe donde de verdad esa idea se está ejecutando, por Sí, 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 es ejemplo. muy distinto, es muy Es distinto. muy distinto. Pero también los contextos son diferentes y creo que hay un beneficio que es muy bueno de la modernidad con el tema del voto y de que todos puedan votar. eh, y es el hecho de que la mayoría del pueblo, y esto ocurre, no te voy a decir en todos los países, pero en una gran parte de los países, es un pueblo educado. Y que sea un pueblo educado hace que el voto sea más mejor pensado y que las personas no sean tan vulnerables a la demagogia, por ejemplo, o Claro. que te convenzan con alguna boludez. Eh, Eso creo que es un beneficio. Obviamente yo también estoy a favor del voto de todos. En la época de Sócrates debía ser muy distinto igual, Claro. en el que la gran mayoría de la población no tenía, pero ni educación cero, nada, sabían de sus granjas, sabían, no sé, producir alimento y no sabían más nada. Entonces, si esas personas tuvieran que votar, serían muy fáciles de manipular y cualquier intelectual que esté en el poder podría salirse con la suya con mucha facilidad. Claro, y bueno, y ahí me imagino que lo que previene todo eso también el, son las instituciones de un país. Que Sí, si, o sea, que si llega un loco y bueno, se aprovecha de la ignorancia o de la poca educación que tiene la población, bueno, ajá, que las instituciones lo bloqueen y digan, mira, sí, está sí, bien, tú llegaste, pero pero no te no, vuelvas loquis. claro, exacto, exacto. Esos mecanismos de las instituciones son una garantía en realidad. Es un poco la situación que está viviendo Estados Unidos ahora. ¿Tú sabías que en Estados Mm. Unidos la mayoría de los, o sea, estos locos que invadieron el Congreso, Sí, qué locura que haya pasado eso. locos de Sí, mierda. sí. Estos locos que invadieron el Congreso, ya va, por cierto, Javier Milei publicó una foto de esa gente que era como que viva la libertad, carajo. ¿En serio? ¿What? Qué loco, no, no. Marica, pero o sea, chévere tus ideas, Sí, sí, pero pero está demasiado tampoco loco, sí, así, o sí, sí. sea, contrólate un poquito. Claro. O sea, si eso es libertad, bueno, o sea, Mm. yo te aseguro que esa gente que no No quiere lo quiere mismo que libertad, Milei, no quiere no, no, no. libertad, que quiere, Eso quieren lo que quiere es derrocar el mano dura, sistema, claro. exactamente. Bueno, la mayoría de estos votantes pro Trump, y Ujú. sobre todo los más radicales, que Sí, los más radicales te aseguro fueron los que los se que se animaron a ir al asediaron el Congreso. Capitolio. Eh, en comparación con los votantes demócratas, tienen menos grado universitario, o sea, muchos, o sea, académicamente Sí, no son tan estudiados como los
como Demócrata. muchos de los votantes demócratas. Claro. Eso es algo que Sí, es está verdad. interesante. Eso es cierto, es algo muy interesante. Y que además lo que pasa es que las universidades tienen como una tendencia más a lo que son políticas sociales o a instruirte en ese tipo de Claro. cosas. Entonces es muy común que, por ejemplo, en Estados Unidos, si tenés una educación terciaria, tengas tendencia a ser demócrata. Sí, y eso también, y todo esto responde también a lo que siempre hemos conversado nosotros de el conservadurismo que hay en el campesino o en la Sí. gente que vive en el campo. Eso es cierto, eso es verdad. Y eso es aquí, en Uruguay, en Venezuela y en Estados Unidos. Exacto, sí, sí. Tú agarras un llanero de esos venezolanos, de esos que vive ordeñando su vaquita, Ajá. y esas ideas del matrimonio homosexual. Sí, sí, no le cabe para Aquí, nada. no quiero un muchacho marico aquí. Es verdad. Pero si vos te pones a pensar, y yo porque realmente hace poco estuve pensando en esto, porque estuve, pasé un rato en el campo, Ujú. estuve, digamos, salí de Buenos Aires, y, o sea, te pones a pensar en el estilo de vida de una persona que vive en el medio del campo, que tiene electricidad porque le llega nada más, y hay algunos que ni la tienen, que, que no tienen contacto con más nada, con cero. Y vos te pensás que esa persona va a defender ideologías progresistas o lo que sea. Suponete, no sé, el feminismo y el trabajo de y la igualdad en el trabajo del hombre y Sí, la mujer. O sí. sea, imagínate, digo, puede perfectamente ser, pero no creo que sea el caso más normal de una mujer arreando el ganado o una mujer carneando a un cordero. Esas cosas son más comunes que las haga el hombre. Y bueno, ni que hablar el veganismo. Eso como que no cabe en una familia que vive en el medio del campo. ¿No te acuerdas que en España el año antepasado, algo así, hace poco, Ujú. salieron unas mujeres defendiendo el derecho de las gallinas a no ser violadas por los gallos? ¿En serio? ¿En serio? No sabía eso. Ah, tienes que buscar los videos, están súper locos. Qué locura eso. Pero lo más cumbre de esto es Ajá. que salieron las mujeres haciendo un video defendiendo de que, bueno, que las gallinas son obligadas a poner huevos y que las gallinas son violadas por los gallos, tienen sexo violentamente. Y lo peor es que, o sea, también la locura de Ajá. ellas. Pero después salió un Mm. tipo que criaba gallinas. Y le estaba diciendo, mira, aquí mis gallinas, grababa, aquí mis gallinas son felices, mira cómo salen a la broma, aquí ponen sus huevos, yo les dejo esto abierto y siempre se devuelven para acá. Entonces, Claro, o sea, justificando su punto de vista. eso era como que lo cumbre de la cosa. O sea, ¿qué le vas a estar respondiendo a esas mujeres, chicos? El tipo como que, mira, aquí mis Mirá, que no gallinas están son felices, así, claro. Sí. aquí mis gallinas son felices. Ok. Ujú. Hay algo que antes que se me olvide. Si tú quieres ser un buen dictador, Sí. tú tienes, mira, te apoderas del país, un buen dictador moderno, Ujú. Volviendo al tema central. al tema central. Ajá. Tú te apoderas del país, no importa cómo te apoderes, te apoderaste. Tú le tienes que cambiar el nombre a tu país. Y tienes que apedillar a tu país contrario a lo que tú eres. Es decir, te apoderaste de Corea, le dices, bueno, ahora vamos a llamarnos, soy un dictador, ahora Ajá. vamos a llamarnos República Democrática de Corea. Sí, O es sea, totalmente al revés. si tu país tiene un apellido democrático y todo eso, mira, Una dictadura. popular, democrático, Sí, mira, sí. vives en una dictadura. Claro, no es ni popular ni Ni democrático. democrático, por lo menos República Popular China. O Pol Pot en Camboya. Ajá. Le cambió el nombre de Camboya a Kampuchea Democrática. Democrático Marico, tú no nada. eres democrático ni Claro, nada. sí, sí. O sea, Qué loco esa manía de los dictadores de apellidar su... sí, pero esa manía del dictador de parecer democrático. Claro, es como...
como que poner una pantalla, como que digan, Exacto. mira, yo soy Yo todo soy lo que está 100% bien democrático. y no me molesten. Exacto. O sea, aquí hay democracia. O sea, Sí, el dictador nunca acepta que es dictador. es cierto. Pero eso no debería ser algo que pasara en la antigüedad. En la antigüedad lo único que había era dictadores Sí, y... ya, mámenme el huevo todos sí, aquí. ¿quién me va a ir a venir a Hace decir lo que algo? yo diga. Claro. Y si no, bueno, voy y te ejecuto. Pero aquí tratando de vender algo falso, Ujú. por lo menos Corea del Norte. Corea del Norte quiere venderle al mundo de que ellos hacen elecciones ahí y que todos los cargos de su Asamblea Nacional Sí. son elegidos por la gente. Claro, sí, sí, quieren vender. Es mucho por la presión internacional O también. como en Cuba, ¿no? Que hay elecciones. Ya, hay elecciones Ajá, democráticas. Una ajá, elección en Cuba, sí. tú vas al centro electoral donde hay dos niñitos al lado de la urna electoral, Ujú, vestidos con el uniforme escolar de allá, sí. como haciendo una reverencia militar, algo así, creo. No. Pero hay dos niñitos, Sí. todo el día ahí, Ajá, como que son los, no sé, imagino que como que los colocan ahí para simbolizar eh, a valedores de la democracia. ajá. Arriba hay una foto de Fidel, arriba de la urna. Y tú vas ahí a votar, pero lo cumbre de todo es que en Cuba Sí. no es que tú vas y te presentas a una elección, no, no, no. Es que como que un grupito de personas de determinada comunidad decide quién va a ir a Ujú. esa elección y tú vas a ir a votar si te gusta o no esa persona. O sea, no es que haya variedad. Claro, o sea, las opciones son estas y las deciden Y tú los que están decides en el poder. si te gusta o no te gusta esa persona. O sea, es una sola persona y vos Sí, decís sí muchas o veces. no. ¿Sí? ¿Y ha salido que no alguna vez? No sé, pero... ¿Quién va a votar que no? ¿Tú no viste la película El Dictador? No, no. ¿Nunca viste esa ¿Cuál película? es la de...? La de Sacha Baron Cohen. No. Que él hace una burla de estos dictadores del Medio Oriente, Ajá. que tiene una barba gigantesca, así estilo Fidel Castro. Entonces al final, ellos como que hicieron, al final de la película, él como que hace un referéndum Sí, para ver si la gente vota a que él siga o no, algo así era. Entonces hay una fila de todo el mundo votando porque nadie lo quería. De claro. repente aparece un tanque a un lado y todo el mundo se cambia la fila para el otro lado. Claro. Sí, sí, estás totalmente influenciado en tu voto. Exactamente, entonces, o sea, creo que la principal característica de una democracia es que haya competitividad también a la hora Sí, de una elección. sí, exacto. Y además, si sale que no, ¿qué pasa? No, no, proponen a otro. Me imagino, no sé. O sea, te quita la motivación a votar que no, porque van a poner otro que no te gusta, Y seguro. creo que en Corea del Norte también pasa lo mismo. Ujú. Es si te gusta o no te gusta. Bueno, todo el mundo va ¿Quién va a votar a que que no? sí le Claro. gusta. Em, pero bueno, ya ahí para ir redondeando, Ujú. fuera de los apellidos de De los las países. repúblicas De las democráticas. repúblicas, mierda. Por lo menos República Bolivariana. ¿Qué mierda es eso? Claro. O sea, bueno, no entiendo cómo todos los valores de una república Ajá. pueden estar simbolizadas por una sola persona que es Claro. Bolívar. Bueno, habíamos dicho al principio del capítulo que una república puede ser una dictadura también. Claro, claro, pero digo, cómo todos los valores de una república están encerrados en una persona. Sí, sí, O sí, sea, sí. si tú lo apellidas con el apellido de una persona, ¿qué mierda es eso? Claro, ¿qué es eso? O bueno, Brasil. Brasil se llama República Federativa de Brasil. Ajá. Que bueno, habla de, Pero me imagino, su su sistema carácter federal. federal. Ujú. Estados Unidos se llama Estados Unidos de América, su carácter federal. Sí, México, Estados Unidos mexicano, su carácter federal. sí, República Argentina y ya, ¿no? Sí. sí. Exacto. Pero, o sea, Está- no le pongan apellido a los países. Exacto, Es listo. república y el nombre ya. Esa Listo, mierda chao. de... Es que es muy de dictadores, ¿cierto? Demasiado. Ponerle apellido a los países. Bueno, tu país tiene apellido. República Oriental del Uruguay. Eso es más histórico que otra cosa, pero porque era, digamos, el terreno oriental de todo lo que era, este, antes de que se conformaran los países, Claro. había una especie de federación y
Uruguay era, digamos, el terreno oriental de esa Claro. federación. Bueno, ya para ir finalizando, Ujú. ¿cómo tú acabas con una dictadura? Eh, Yo tengo una idea. ese Yo tengo es una un idea. tema bueno, pero no es para finalizar, es un poquito más largo. Yo tengo una idea de cómo acabar con una dictadura. Hay- Agarras al dictador, ¿verdad? Le haces un juicio de 5 minutos y después lo fusilas. Como Nicolás Ceausescu, el rumano el rumano. Qué viejo tan loco. lo mataron. ¿Para qué le hicieron el juicio? Sí, Le pegaron un bueno, tiro y como le- que, bueno, vamos a hacer el juicio. ¿Cómo se declara usted? Bueno, yo soy democrático. Ah, ok, No, mátenlo. claro. La gente que no lo ha visto, bueno, vayan y vean, coloquen dictador Rumania o Nicolae Ceausescu y pueden ver el juicio express que le hicieron. No es nada que le quite mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, a lo mejor no es. Por suerte, o sea, una vez vi el video de la ejecución completa, Ajá. que se nota donde dispararon. Lo ametrallaron Sí, a él y a sí. su esposa. Mierda, creo. Pero creo que ya en YouTube no está. Ajá. Para mí, las formas de salir de una dictadura. Hay dos formas y hay una mejor que la otra para mí. Forma número 1, con intervención militar externa, que bueno, es una forma muy violenta, con años de guerra, conlleva mucha sangre, pérdida de vidas, es lo peor que puede pasar, hasta no sé si es mejor, depende de la dictadura, pero no sé si hasta es mejor continuar con el régimen que pasar por todo ese proceso de guerra. Por lo menos ya en ese punto, Irak. Por Irak ejemplo. tuvo intervención militar extranjera. ¿Y qué pasó? Sí, nada, y ¿Qué además, es Irak hoy? No sé, me parece que todavía es un desastre. este es otro problema, porque vos vas, derrocás al dictador, lo mataste todo, y si vos te retirás y no estableces un orden democrático antes de irte, no te asegurás que haya algo que funcione, Claro. vas a tener ahí un vacío de poder y un país en guerra lleno de estos líderes de la guerra que están en todas partes del terreno, que alguien va a reclamar el poder del país porque el poder no admite vacío y ese alguien no va a ser ninguna persona bonita, ni buena, ni nada. Entonces no podés dejar un país en esas condiciones. Si ya hiciste la intervención, que no sé ni si es la mejor opción tampoco, después de que se terminó la guerra, tenés que colaborar a restablecer el orden. Por lo menos una intervención militar extranjera exitosa. Uh-huh. Bueno, desde este punto habrá gente que diga que no, pero algo que puede catalogarse como exitoso es Japón. Sí. Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. O sea, hoy Japón es un país modelo con una democracia exactamente muy bien establecida. Japón es o varios países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, claro. Son también un buen ejemplo. Un buen ejemplo. La otra forma de acabar con la dictadura. La otra forma de acabar con la dictadura es interna. Claro. Sí. Hay como dos internas. No, no sé lo que vas a decir, pero para mí hay una sola interna y la única interna que existe es que en donde está la dictadura, en el movimiento que pertenece a la dictadura, haya una persona que tenga la capacidad de liderazgo para convertirse en el líder de ese movimiento, convertirse en el dictador y tener las intenciones de restablecer el orden democrático. Tiene que ser alguien del movimiento dictatorial que quiera democracia. Sería la dictadura acabando con la dictadura. Exactamente. ¿Cuál es la otra forma para vos? Pero la otra, bueno, la de Ceausescu, es una insurrección interna. Okay. Bueno, también sería la dictadura acabando con la dictadura. Claro. Pero lo de Ceausescu, o sea, fue un movimiento también de gente, que hay un meeting de él que desencadenó todo el golpe, o sea, todo su ejecución, que él estaba dando un meeting y comenzaron muchos trabajadores a levantarse, a gritarle. Sí. Después él salió huyendo y bueno, lo agarró la Fuerza Armada y lo... Claro, o sea, la Fuerza Armada la tenía en contra. Sí, para que pase eso, sí. Claro. Pero también hubo una insurrección de la gente.
Sí, sí, en sí. contra del dictador. Pero solamente la gente con solamente la gente no puedes lograr eso. Sí, Tenés solamente que, la gente, no, por lo menos, te tiene que dar la espalda a las Fuerzas un Armadas, si caso, no, Venezuela. claro, O sea, la mayoría del país está en contra de Maduro, sí, pero las Fuerzas Armadas son legítimas, exacto. no son legítimas, son leales Son leales a a Maduro. Maduro. Y eso es porque, bueno, un buen dictador o un dictador que sabe cómo mantenerse en el poder, sabe cómo mantener a las Fuerzas Armadas de su lado. Claro, claro. Y por eso también a veces las democracias, Ujú. luego de que una dictadura cae, Sí, intentan de ver cómo agasajan o mantienen ahí contenta a las Fuerzas Armadas, no vayan a volverse locos. claro. Y por eso tú ves, es muy común inversiones en equipamiento, en Sí, sí, hacer inversión reestructuración, a lo exacto, militar, al sector en lo militar. militar. Pero Ujú. bueno, esa es como sería una A mí me forma, parece mucho menos probable lo que pasó en Rumania, por ejemplo. esa es una forma muy riesgosa. Sí, y que además tiene que ser sí o sí porque el dictador fracasó en su propósito de mantenerse en el poder, no tanto porque el pueblo recuperó el país, sino que porque la cagó el dictador, porque si te pusiste a las Fuerzas Armadas en contra, la cagaste feo si sos un dictador y te van a matar seguro. Bueno, y sobre el punto que dijiste, que es un concepto que ya hemos hablado, Ujú. que es sobre los héroes de la retirada. Sí, O sea, que son las personas capaces de... o sea, el concepto de la retirada viene de un concepto militar sí, en el que las retiradas son más difíciles que la agresión militar, ajá, que la invasión. claro. Retirarte de una acción militar es mucho más difícil que realizar la acción. Como por ejemplo, dame un ejemplo militar, o sea, Bueno, llevado al, no sé, al campo, me imagino que viene del campo de sí, batalla. exacto. Ujú, Napoleón invadiendo Rusia, ujú. llegó a Moscú, a San Petersburgo. Bueno, no, llegó a Moscú sin problema de Sí, ningún tipo, pero regresándose, o sea, se regresó con el 10% de su ejército. pero porque se murieron de frío. Sí, por muchas cosas, Ajá. pero, o sea, la retirada, Y era mejor ganar Moscú y establecerte ahí. sí, pero es que los zares de Rusia fueron muy inteligentes y dijeron, ah, ¿tú quieres Moscú? Bueno, quédatelo, nos vamos todos. Y vaciaron Moscú, o sea, se quedaron, los franceses se quedaron con Moscú sola. ¿Qué vas a hacer ahí? Claro, No tienen gente, no tienen nada. Está ese montón de soldados hambrientos, ahí bueno, vamos a regresarnos para la casa. claro, sí. Bueno, Lo hicieron bien. pero el punto es que está el concepto de los héroes de la retirada, que es un concepto de un alemán que está elogiando el papel de muchas personas que sirvieron en transiciones a la democracia en Europa. Ajá, Entre ellos está Adolfo Suárez, ajá, que es como el principal líder de la transición española de la dictadura a la democracia. claro. De la dictadura de Franco, Adolfo Suárez, él era franquista y era Sí, sí, una persona del gobierno, o sea, estaba en el gobierno de Franco cuando claro. se murió Franco y él con el rey, sobre todo el rey, porque bueno, Franco antes de morirse le hizo una locución diciendo que su heredero político era el rey Sí. y que bueno, o sea, que siguieran las órdenes del rey después que él se muriera. El rey llegó y dijo, bueno, ahora soy rey, tengo todos los poderes que tenía antes Franco. Soy un rey absoluto, digamos. Exacto, era un rey absoluto. Sí, Porque, bueno, con España, con Franco era una república, no claro. había una monarquía. Ujú. O sea, la Segunda República Española derrocó una monarquía. Franco derrocó a la república, pero instaló una república. Ajá. Y, y, el, y la democracia que conocemos hoy es una monarquía, o sea, se restauró una Se democracia, restauró una monarquía luego de la dictadura de Franco. claro. Pero es una monarquía Es una parlamentaria. monarquía parlamentaria y Ujú. democrática. Sí, sí. Entonces, el rey, luego que se murió Franco, me Ujú. imagino que habrá visto para todos lados de Europa. Mierda, aquí Inglaterra, mío, es una democracia. Suiza,
Ajá. Es una democracia, por año es una democracia, mierda, bueno. Si Bueno, yo quiero sobrevivir, como que a la gente le gusta esto de democracia claro. con un rey, Vayamos por este lado. vayamos por ese lado y había instaurado, y para su supervivencia, Ujú. decidió instaurar una democracia Claro, sí, sí. con Adolfo Suárez. Y Adolfo Suárez hizo todos los cambios y desmanteló todo Lo que era lo el que era el franquismo. franquismo y Ujú. toda la estructura dictatorial que había. Legalizó a partidos de izquierda, legalizó el Partido Comunista, algo impensable por los franquistas. Sí, sí, sí. El Partido Comunista aceptó la monarquía, algo impensable también por la izquierda, Sí, por un sí. comunista. Ujú. Entonces, Fue un héroe de la retirada, Adolfo Suárez. Adolfo Suárez. Ajá. Pero hay un libro que leí sobre la transición española, que es de mi escritor favorito, que se llama Javier Cercas, Ujú. que él se hace una pregunta que es más bien si son héroes de la retirada o héroes de la traición. De la traición. Mm, buena pregunta. Son héroes de las dos cosas. O ¿Por sea, qué? ¿Por qué? porque traicionas algo que dijiste que eras leal. O sea, Adolfo Claro, Suárez había dicho que era leal al franquismo claro. y lo Bueno, terminó pero traicionando. antes de hacer eso, te tenés que ganar te tenés que ganar a todo tu movimiento. O sea que si lo haces con el respaldo de todo, nadie va a ser líder de un movimiento sin el respaldo de sus Claro, claro. seguidores. Bueno, pero el rey prácticamente, teniendo el poder heredado de Franco, Ujú. decidió que Adolfo Suárez iba a liderar la transición a la democracia. Claro. Y bueno, sí, Adolfo Suárez fue muy hábil políticamente. Sí, sí, sí. Seguro. Pero probablemente si no hubiese sido así de hábil o si no se hubiese ganado a los mismos seguidores del franquismo, nadie le hubiese hecho caso a la hora de desmantelar todo. O sea, realmente tenés que conseguir que te sigan. Claro, Mm, claro. Y bueno, y luego de toda esa transición, fueron elecciones donde él ganó las elecciones legítimamente. claro, O sea, la gente como que, bueno, como que está funcionando esta la transición de la democracia y sí, sí. iba bien. O sea, creo yo que ese es Lo como que lo mejor. mejor que puede pasar, porque es algo ordenado sin tantos traumas, Sí, exacto. que derrocar una dictadura violentamente, que Exactamente. hay la gente que... Todas de las alternativas, digamos, la mejor de todas es esa. Sí, por ejemplo, y en Latinoamérica es caso de esto. Ajá. eh, Chile. Sí. O sea, fue una transición Sí, sí. ordenada y Creo no que violenta, todas las dictaduras de Latinoamérica fueron a fueron eso. transiciones así, por Eh, suerte. sí, sí. Ujú. No sé qué tanto la de Argentina cuando ganó Alfonsín, o sea, qué tan violento fue el cambio, Ajá. pero Bueno, en Chile fue como que muy paulatina, es más, hasta Pinochet se quedó durante un rato en la Fuerza Armada. claro, sí, sí. Es verdad, eso muy loco. Bueno, estamos en 57 57 minutos. minutos. Bueno, creo que hasta... nos Algo quedaron más. varios temas por ahí. Sí, hay alguna, igual no mucho, me parece que Sí, hablamos sí, de todo sí. un poco. Pero bueno, así que, mira, hablamos de un solo tema durante todo el episodio. Es verdad, no hicimos Logro. preámbulo, nada. Nada. Bueno, nos vemos en el próximo. Adiós.